Atención, atención, patriotas de bien y guardianes de la verdadera Europa. Prepárense para escuchar el discurso que hizo temblar hasta los cimientos del Parlamento Europeo. Una intervención que dejó a más de un burócrata temblando bajo sus trajes italianos de 1000 euros. Antonio Costa, el luso con agallas de acero, ha desatado un verdadero terremoto en Bruselas. Desde el mismísimo hemiciclo europeo, Costa, con el ceño fruncido, la voz como un trueno patriota y la mirada de un hombre harto de tanta podredumbre institucional, soltó una bomba política que haría enrojecer al mismísimo Churchill. Y apuntó sin titubear, con dedo acusador y verbo afilado, directamente a la señora Ursula Bleyen, alias la gran encubridora de Europa, y a su fiel servidor del caos ibérico, Pedro el innombrable Sánchez. «¡Basta ya!», rugió Costa como un león del Atlántico. Denunció, con pruebas en la mano y fuego en la lengua, la descomposición total del PSOE y la utilización del Estado español como una marioneta personal del sanchismo. Sí, señores, el gobierno de España convertido en el cortijo privado del progresismo más corrosivo que ha visto Europa desde los tiempos de la Revolución Francesa. Y por si fuera poco, lanzó una advertencia tan clara como una alarma nuclear: o dimite Sánchez, o se viene la revolución. Así como lo oyen. El pueblo español, ese que trabaja, que madruga y que ya no cree ni en los informativos domesticados, está al borde del estallido. Los españoles están hasta el gorro de ver cómo se ríen de ellos desde Moncloa mientras les vacían los bolsillos y les insultan la inteligencia. Y el Parlamento reventó en aplausos. Medio hemiciclo puesto en pie como si acabaran de ver al Cid campeador encarnado en político portugués. Las palabras de Costa no fueron un discurso, fueron un exorcismo institucional en pleno corazón de la Europa decadente. Pero esto no termina aquí, oh amigo de la verdad incómoda. Costa se levantó como un torbellino ibérico. Su rostro, más endurecido que la conciencia de un juez íntegro, pedía justicia y dignidad. Su voz sonaba grave, rotunda, como si los mismísimos fundadores de Europa hablaran a través de él. Portugal, sí, Portugal, ese país que aún conserva algo de honor político, no iba a callar más. Europa no puede mirar para otro lado mientras España se pudre bajo las uñas del sanchismo, gritó. Y ahí, en medio de ese silencio que solo precede a las grandes verdades, arremetió con un mazazo de realidad. España no es Pedro Sánchez. España no es el PSOE. España es su gente, su historia, su dignidad, y ahora mismo está secuestrada. Y mientras decía eso, clavó la mirada como una daga en los ojos de Ursula Bleyen, que mantenía su típica cara de póker institucional, como si no supiera que está cubriendo el mayor escándalo político del siglo XXI. Y para colmo, Costa sacó unos papeles como si fueran las tablas de la ley. Pruebas, grabaciones, voces que no mienten. Ahí están, decía, grabaciones de altos cargos del PSOE confesando lo película de mafia como iban a destruir la vida del teniente coronel Blas, héroe de la Guardia Civil. Conspiraciones, persecuciones, amenazas. ¿Estamos en España o en Venezuela con wifi? El Europarlamento empezó a revolverse como avispero. Algunos murmuraban incómodos. Otros, los valientes, asentían con rabia contenida. Costa lo dejó claro. Esto no es un caso aislado. Esto es una estrategia sistemática de impunidad, chantaje y corrupción. Y como guinda, denunció el aforamiento exprés del amiguito de Gallardo, el cuñado del mismísimo Sánchez, para protegerlo de la justicia como si fuera un jeque saudí. Y aquí no termina la película, camaradas del sentido común. En la próxima parte, descubrirán cómo la élite globalista pretende silenciar a Costa y seguir blindando al gobierno más oscuro de Europa. No te vayas, que esto apenas empieza. Deja tu like, comparte y comenta. ¿Debe dimitir Pedro Sánchez ya o hace falta una moción de urgencia patriótica? Si lo anterior fue un terremoto institucional, lo que vino después fue un tsunami diplomático con olor a pólvora política. Esto no fue un debate. Esto fue una escena sacada de Juego de Tronos, versión Bruselas. Y el protagonista, el valiente caballero portugués Antonio Costa, no estaba dispuesto a callarse ante la hipocresía globalista. No, señor. Seguimos con el segundo acto de esta tragicomedia europea titulada El hundimiento del PSOE, con aplausos desde Portugal. Y esta parte, amigos, tiene de todo. Traiciones, gritos, papelitos volando y hasta una Ursula Bleyen al borde del colapso emocional. Costa, con la sangre hirviendo y la paciencia agotada, no se anduvo con rodeos. Empezó a enumerar los pecados del régimen sanchista como si estuviera leyendo el prontuario de una organización mafiosa. Sí, José Luis Ábalos, el execre del PSOE, ahora investigado por nada más y nada menos que organización criminal. Y eso no lo inventó Costa. Está en las investigaciones, en los juzgados, en los cafés indignados de media España. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho esta Cámara Europea de las Maravillas? Nada.
0. Silencio de convento suizo. Costa, enardecido, miró directo a Bleyen, esa señora que da sermones de democracia a países del este como si fuera la Madre Teresa del euro, y le espetó lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a decir. Me indigna, señora presidenta, que mientras va por ahí repartiendo clases de Estado de Derecho, aquí proteja a un líder que ha hecho del chantaje judicial una forma de gobierno. ¡Boom! El hemiciclo se estremeció. El murmullo se convirtió en tensión palpable. Parecía que iba a explotar una bomba de integridad. Costa no se detuvo. ¿Y cómo iba a hacerlo? Denunció que la podredumbre institucional de España ya salpica a Portugal. Sí, señores. La corrupción cruzó la frontera con más velocidad que un tren de alta velocidad alemán. Cooperación transfronteriza deteriorada, relaciones diplomáticas agrietadas, la credibilidad europea hecha trizas. Y lanzó la advertencia más apocalíptica del siglo. Si dejamos pasar a un autócrata disfrazado de demócrata en Madrid, mañana nos despertamos con otro en Lisboa, pasado mañana en Roma y al final en Berlín. La peste del sanchismo puede expandirse como una pandemia institucional si Europa no actúa ya. Y ahí, en ese instante, cuando el ambiente era más denso que un bocadillo de cemento, Costa cerró los papeles con un golpe que sonó como un disparo de cañón. Europa tiene que mover el culo, y cuando digo eso, me refiero a actuar ya, bramó. Sí, así de claro. Sin florituras diplomáticas ni lenguaje inclusivo. Acción, señores. Pero agárrense bien a sus butacas, que lo que vino después fue de película. Ursula Bleyen explotó. Se le soltó el moño bruselense. De repente, la siempre imperturbable Bleyen se levantó como un dragón despertado de la siesta. Mandó al carajo el protocolo. Sin pedir turno ni nada. Agarró el micro como si fuera un bate de béisbol y le apuntó a Costa con el dedo acusador del globalismo ofendido. «Esto es inaceptable, absolutamente inaceptable», gritó, con la mandíbula apretada y los ojos como rayos láser. Nunca antes se le había visto así. Ni en el Brexit, ni con la crisis migratoria, ni siquiera cuando Hungría se rebeló. Pero ahora sí, la furia de Ursula era total. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a cuestionar al niño mimado de Bruselas, Pedro Sánchez. «Tenemos reglas, Costa», chilló. «Esto no es un circo populista». Claro, porque denunciar corrupción con pruebas es populismo, pero callarse mientras se manipula la justicia es democracia consolidada, ¿no? Y aquí llegó el clímax. Lo que ocurra en España es asunto de España. Una frase tan incendiaria que hizo estallar el hemiciclo. Los abucheos comenzaron como una ola en un estadio. Pero, ojo, no contra Costa. Contra ella. Sí, señores, contra la mismísima presidenta de la Comisión Europea. Algunos eurodiputados golpeaban las mesas con rabia. Otros alzaban las manos pidiendo explicaciones. Y una diputada sueca, con voz más afilada que una motosierra escandinava, se puso de pie y le gritó: «Entonces, díganos, señora Bleyen, ¿para qué existe la Comisión Europea si no es para defender el Estado de Derecho?» ¡Boom! Round final. Y mientras el eco de las palabras de Antonio Costa aún retumbaba entre las columnas doradas del hemiciclo, una pregunta no escrita flotaba en el aire como una amenaza silenciosa. ¿Y ahora qué? Porque lo que acababa de ocurrir no fue solo una confrontación parlamentaria. Fue una grieta abierta en el barniz institucional de la Unión Europea, una sacudida en la cúpula del castillo bruselense donde tanto se habla de democracia y tan poco se practica. La presidenta de la Comisión, Ursula Bleyen, ahora reducida a una figura decorativa, trataba de recomponerse como quien intenta recoger los pedazos de una máscara que ya no sirve. Su aura de liderazgo se había evaporado como niebla en agosto. Por primera vez, quedó expuesta no como una estadista, sino como una funcionaria al servicio del statu quo, como una defensora de lo indefendible. Su silencio final fue más ruidoso que todos sus gritos. Y lo sabían. Todos lo sabían. Costa no se limitó a resistir, arrasó. Habló como hablan los hombres libres cuando ya no temen perder nada. Y en ese acto de coraje, con los papeles en la mano y la indignación en la mirada, dejó desnuda la gran mentira. Esa Europa que dice defender el Estado de Derecho, pero que calla cuando uno de los suyos lo pisotea con botas de arrogancia ideológica. Los casos que mencionó no son rumores, son expedientes, grabaciones, documentos que cualquiera puede consultar si no tiene miedo a ver. ¿Qué clase de parlamento se convierte en cómplice por omisión? ¿Qué clase de comisión se traga con gusto el menú de mentiras que le sirve la Moncloa? ¿Dónde están los guardianes del derecho? Los mismos que se rasgan las vestiduras cuando el escándalo ocurre en Polonia o en Hungría, pero que ahora fingen no escuchar. Y ahí está la verdad incómoda. Europa tiene dos varas de medir.
Una para los países que no comulgan con la ortodoxia globalista y otra para los gobiernos amigos, aunque estén hasta el cuello de corrupción. Costa no solo denunció al PSOE o a Pedro Sánchez. Denunció la hipocresía estructural de esta unión que se desmorona en burocracia mientras traiciona los valores que dice representar. Lo que ocurrió esa tarde fue algo más que una bronca parlamentaria. Fue un punto de no retorno. Una advertencia sin filtros. Una señal para los que aún creen que la verdad puede decirse sin pedir permiso. Porque mientras haya hombres como Costa, capaces de señalar al emperador desnudo aunque lo llamen populismo, aún quedará un hilo de esperanza en medio del colapso moral de las instituciones europeas. Y ahora la pregunta no es si habrá consecuencias. La pregunta es si habrá dignidad suficiente para responder. Porque si Bruselas decide mirar hacia otro lado, entonces habrá confirmado lo que muchos ya sospechan, que esta Europa está secuestrada por burócratas, encubridores y aprendices de tirano. Si nadie más alza la voz, entonces lo de España no será un caso aislado. Será el primer capítulo de una serie negra que amenaza con extenderse por todo el continente. ¿Dónde están los demás líderes? ¿Dónde están los que decían defender la justicia, el equilibrio de poderes, la transparencia? ¿Van a seguir aplaudiendo en silencio? ¿Van a callar para no molestar a sus socios en Madrid? Porque si lo hacen, entonces habrán elegido bando, el de los cómplices. Y en ese caso, más vale que tengan preparado el discurso. Porque la historia, sí, esa que a veces resucita cuando menos se la espera, está tomando nota. Y ahora, señoras y señores, lo que presenciamos fue nada menos que el último intento desesperado del poder en decadencia por mantener la narrativa a flote, aunque se esté hundiendo más rápido que el Titanic. Porque después del torbellino político que desató Antonio Costa, lo único que quedaba era el temblor de una Ursula Bleyen completamente desbordada, atrapada en su propio laberinto de excusas y medias verdades. Por primera vez en años, alguien le gritó a Bruselas lo que miles de europeos murmuran en sus casas: basta de encubrir la corrupción con excusas legales. Y no fue con histeria, no fue con pancartas ni con lágrimas de cocodrilo. Fue con datos, con nombres, con pruebas. Antonio Costa ya no estaba debatiendo. Estaba desmantelando, pieza por pieza, el relato oficial del socialismo europeo blindado por la burocracia. Cuando volvió a tomar la palabra, lo hizo como lo hacen los que ya no temen represalias. Con voz firme, sin prisas, con la precisión de quien sabe que está haciendo historia. Ya basta, dijo. Y fue como si hubiera lanzado un rayo contra el techo del hemiciclo. Ya basta de justificar la impunidad con la bandera de la soberanía. Ya basta de convertir esta Cámara en el último refugio del clientelismo político disfrazado de integración. Y entonces soltó la granada que nadie se atrevía ni siquiera a mencionar en voz baja: el aforamiento exprés de Gallardo, una maniobra parlamentaria ordenada desde Moncloa para proteger al mismísimo hermano del presidente, David Sánchez. Sí, lo dijo sin titubeos. Y más aún, insinuó, basándose en publicaciones ampliamente difundidas, que Gallardo no era solo el protegido, sino también la pareja sentimental de David Sánchez. ¿Casualidad? ¿Invención? Pues que se investigue, dijo Costa. Pero que no se tape. En ese momento, la incomodidad se podía cortar con cuchillo. Algunos parlamentarios bajaban la mirada como niños pillados copiando en un examen. Otros se erguían con la frente tensa, como quien sabe que está presenciando algo demasiado real para ignorar. El silencio ya no era solo institucional, era vergüenza colectiva. Costa seguía. Cada palabra era un disparo certero. ¿Qué clase de democracia necesita blindar a sus familiares con escudos legales a medida?, preguntó. ¿Qué tipo de Estado de Derecho permite que el poder construya fortalezas de impunidad sentimental a medida de sus necesidades políticas? La tensión en la sala ya no era solo palpable. Era casi asfixiante. Y aún así, nadie se atrevía a interrumpirlo. Se dirigió a todos. No solo a Bleyen. Esta vez fue directo al corazón de la clase política europea. ¿Van a seguir justificando lo injustificable? ¿Van a seguir vendiendo la idea de una Europa de valores mientras encubren a gobiernos que operan como mafias institucionalizadas? Y remató con un mazazo. Si Europa calla ahora, entonces es cómplice. Y si es cómplice, entonces no merece ni un solo voto más. El hemiciclo entero contuvo la respiración. Algunos miraban al suelo, otros al techo, como buscando una salida. Pero no había salida. Costa había obligado a todos a mirarse al espejo, y no les gustó lo que vieron. Finalmente, Bleyen volvió a hablar. Pero lo hizo como quien ya ha perdido la batalla y solo intenta salvar los muebles del barco que se hunde. Su voz, aunque aún firme, ya no tenía autoridad. Tenía fatiga. Dijo que todo era un malentendido. Que eran informaciones distorsionadas, sin pruebas, sin contraste.
que el PSOE era un partido ejemplar. Pero ya nadie escuchaba. O al menos, ya nadie creía. Porque cuando la verdad golpea la puerta con pruebas, nombres y grabaciones, ni el discurso más elegante puede tapar el hedor de la corrupción institucionalizada. Y así, con un estruendo que hizo temblar los cimientos de la euroburocracia, se escribió el capítulo más incendiario en la historia reciente del Parlamento Europeo. Una sesión que comenzó como un debate más y terminó como un ajuste de cuentas institucional sin precedentes, con Antonio Costa convertido no en un orador más, sino en el portavoz involuntario del hartazgo europeo. Cuando Ursula Leyen, ya sin autoridad real, intentó aferrarse al manual del buen burócrata, repitiendo con tono apagado que no hay sentencia judicial y que debemos mantener la cabeza fría, el hemiciclo respondió con abucheos, risas sarcásticas y gritos que olían a rebeldía democrática. Su frase sobre el PSOE como partido ejemplar fue recibida como un mal chiste contado en un funeral de credibilidad. Y es que no había ya vuelta atrás. Por más que alzara la voz, por más que invocara la presunción de inocencia, la presidenta de la comisión se había convertido en el rostro visible de una élite política que había perdido el pulso de la calle, de la verdad y del deber democrático. No defendía instituciones, defendía intereses. No protegía la estabilidad, protegía al poder. Y el Pleno, por fin, lo veía claro. En medio del desmoronamiento institucional en vivo y en directo, Costa se levantó una última vez. No como quien pide permiso para hablar, sino como quien toma la palabra porque el momento histórico lo exige. Caminó hacia el centro con paso firme, rostro tallado en convicción, y comenzó su cierre con una frase que aún resonará en los pasillos de Bruselas por años. Aquí no estamos ante un simple escándalo. Estamos ante una estructura de poder podrida que ha tomado el Estado español y lo ha vaciado por dentro. Y entonces lanzó la acusación directa, mirando a los ojos a Ursula Leyen. Usted no es imparcial. Usted ha sido la principal aliada de Pedro Sánchez. Su silencio, su encubrimiento, su actitud, la convierten en parte del problema. Fue un latigazo de verdad. El Pleno estalló en murmullos, y muchos eurodiputados, incluso de partidos que jamás se alinearían con Costa, lo aplaudieron con respeto. Y ahí vino el golpe final, la bomba política que paralizó la Cámara, una carpeta con documentos, grabaciones, audios. No de asesores anónimos, sino de voces que apuntaban directamente a Pedro Sánchez y su círculo íntimo. Pruebas de cómo se utilizó el Consejo de Ministros para nombramientos judiciales a dedo, de cómo se ofrecía asesoría legal del Estado a empresarios afines, de cómo se manipulaba el sistema para blindar al clan del poder. El silencio fue total. El escándalo ya no era una sospecha, era una certeza. Esto no es una opinión. Esto es un secuestro institucional. Un asalto al alma misma de la democracia. Y ustedes, si siguen callando, serán cómplices de ello. Ursula Leyen no respondió. Ya no podía. Su rostro, pétreo, revelaba que había comprendido lo inevitable. Había perdido el control del relato, de la sala y de Europa. Costa, antes de sentarse, dejó un último dardo de fuego. Pedro Sánchez debe dimitir. O lo hace ahora, o Europa se enfrentará a una ola de rebelión cívica que no podrán detener ni sus comités, ni sus portavoces, ni sus silencios. Porque cuando la justicia se convierte en privilegio, la gente despierta. Y cuando la gente despierta, nada puede detenerla. Los gritos de dimisión, dimisión, resonaban en todos los idiomas del continente. Aplausos. Eurodiputados puestos en pie. No era ya un debate, era una insurrección parlamentaria. Y entonces, como quien sabe que ya lo ha dicho todo, Antonio Costa regresó a su escaño sin esperar réplica. La sala era un volcán. Leyen no se levantó. No habló. No pudo. Solo quedó el silencio. El pesado, brutal y definitivo silencio de quien ha sido desarmado por la verdad. Y hasta aquí, patriotas del sentido común, ha llegado esta crónica prohibida que los medios del sistema no quieren que veas. Lo que ocurrió en el Parlamento Europeo no fue solo una sesión acalorada. Fue el principio del fin para la casta que lleva años parasitando las instituciones, y el inicio de una nueva conciencia que se extiende por Europa como un fuego imparable. Si tú también estás harto de las mentiras, de la corrupción maquillada de democracia, del silencio cómplice de los burócratas de moqueta, entonces únete a esta resistencia informativa. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campana y comparte este vídeo para que la verdad corra más rápido que sus manipulaciones. Aquí no hay subvenciones, ni favores, ni pactos compartidos. Aquí lo único que importa es la verdad sin filtro, el análisis sin mordaza y la valentía de decir lo que otros no se atreven. Así que ya lo sabes. Suscríbete, comparte y únete a la comunidad de los que aún creemos que Europa puede salvarse, si tenemos el coraje de enfrentarnos a sus traidores.
Nos vemos en el próximo informe. Y recuerda, cuando los de arriba tiemblan, es porque los de abajo empiezan a despertar.